buenas noches, queridos amigos. Una vez más, en el escenario de bendiciones. Quiero agradecer ahora a la Conferencia de Texas, al pastor Carlos Craig, el presidente, al coordinador hispano de esta Conferencia de Texas, el pastor Osvaldo Rigachi, por la producción de este programa, Un Escenario de Bendiciones. Yo recuerdo cuando estaba muy chico, se transmitían por radio nada más los partidos de béisbol. Yo soy desde muy pequeño muy aficionado al béisbol y se transmitían los juegos de la Ciudad de México por la XCX y decían, a las 7:30 comenzaban los juegos y decía el que los transmitía, el Rápido Esquivel, que era la hora mágica del béisbol. Pues 7:30, ya nos estamos acostumbrando, la hora del escenario de bendiciones. Y tengo una frase para ustedes. Muchas gracias por compartir sus fotografías que están reunidos en casa. Cómo me gustó ver una fotografía de una familia grande del país de Guatemala y decían en su mensaje que antes del programa se reúnen desde temprano para cantar, para orar. Luego participan del programa, participan del estudio de la Biblia y luego oran también y se dedican a Dios. Así que muchas gracias a que se conectan desde sus hogares, con su familia, con sus niños. Sin duda están también con sus amigos o están en un salón de reuniones o tal vez alguien que está viajando y solamente está escuchando, está conectados con esperanza, conectado a la hora del escenario de bendiciones. Y ojalá y lo mantengamos como una tradición en nuestras vidas. 7:30 de la noche, el escenario de bendiciones. Pero tengo una frase, y la frase es: de aquí para adelante no perderemos de vista a Cristo. ¿Qué les parece? De aquí para adelante no perderemos de vista a Cristo. Nos podemos tropezar y caer, pero no perderemos de vista a Cristo. Recuerden, de aquí para adelante, los niños ahí en la casa pueden completar la frase. Complétenla, todos a coro, los niños. De aquí para adelante, sí, no perderemos de vista a Cristo. Y vamos a ir al pasaje de esta noche. Recuerden que estamos estudiando una porción muy importante de la Biblia, del Evangelio de Juan. Estamos en los capítulos 14 al 16, porque ahí están las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos para momentos de crisis, para hacerle frente a la crisis. Y hemos estado considerando todo lo que Él compartió, la esperanza de su venida, asegurarles que Él es el camino, la verdad y la vida y la importancia de una relación con Él, el Espíritu Santo como maestro para guiarnos a toda verdad, y también el crecimiento cristiano, como la rama está unida al tallo. Y quiero invitarles ahora al capítulo 16 y vamos a leer en el versículo 6. San Juan 16:6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Para el creyente, el temor de perder de vida a Cristo
le produce una gran tristeza. Y eso es lo que quisiera que le pidiéramos a Dios hoy. Que si por alguna razón perdemos de vista a Cristo, el Espíritu Santo nos ponga tristes, nos guía al arrepentimiento para buscarlo. Y fíjense que es una experiencia en la que participaron aún los padres de Jesús. Quieren ir a San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2. ¿Se acuerdan cuando el niño Jesús fue llevado al templo? Sabemos que sus padres lo perdieron de vista y vamos a leer versículos 46 al 48 de San Lucas capítulo 2. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Por eso les dije al principio, de aquí para adelante no perderemos de vista a Cristo. ¿Quieren buscar en Isaías, el libro del profeta Isaías? Vamos a ir al capítulo 9. Capítulo 9 del profeta Isaías. Y miren cómo comienza, qué triste descripción. Isaías 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Por eso les dije, no lo vamos a perder de vista. Vean lo que dice el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y esto se cumplió en el momento en que Jesús comenzó su ministerio. Vamos a San Mateo, el capítulo 4. Vamos a ir a San Mateo capítulo 4 y vamos a leer versículo 13. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El versículo 6, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso les decía al principio una frase: de aquí para adelante no perderemos de vista a Jesús, porque es la luz que resplandece en nuestras vidas. Hemos visto en este discurso de Jesús que Él habló de crisis. Regresemos a San Juan capítulo 14. Por favor, quiero pedirles a los padres que les pidan a los niños que busquen en sus Biblias. Es muy importante que los niños ojeen la Biblia.
ojeen la palabra de Dios, aprendan a encontrar los textos y el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. Niños, busquen en sus Biblias. Jóvenes, adolescentes, busquen en sus Biblias, en sus dispositivos. Ahora es el momento de leer en familia. Y miren las palabras que usa Jesús cuando habla de la crisis. Capítulo 14, versículo 1, habla de turbación. No se turbe vuestro corazón. Vean el capítulo 16 y el versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Sí, lágrimas. Y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Por eso, de aquí para adelante, no lo perderemos de vista. Y vean en el capítulo 16, seguimos y ahora el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Sí, crisis, circunstancias muy difíciles, pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Sí, Jesús estaba diciéndole a los discípulos que lo iban a perder de vista por un tiempo y estarían muy tristes, pero vean lo que ocurrió cuando lo vieron de nuevo. Vamos al capítulo 20 de San Juan, capítulo 20, y vamos a leer el versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Estamos en medio de la crisis? ¿Sentimos tristeza? ¿Hemos tropezado y hemos caído? Es el momento de volver nuestros ojos a Cristo. Fija tus ojos en Cristo, porque saben que un día definitivamente el gozo se quedará para siempre con nosotros. Vean en el capítulo 16 y vamos a leer ahora el versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Es importante que nosotros, en este camino con Cristo, mantengamos nuestra vista en Él. Como decíamos conversando antes del estudio de la palabra de esta noche, decíamos con el pastor Ismael, mi hijo, decíamos, hay que leer la palabra de Dios. Hay que orar. Hay que pedirle a Él que nos dé arrepentimiento, hay que orar para que se mantenga el gozo en nuestras vidas. Quisiera ahora que miraran lo que Cristo le presentó a los discípulos en este momento de despedida y en el que los discípulos, si ustedes leen con detenimiento el pasaje, van a encontrar que como que no entendían. Hasta usaron las palabras que nos hablas en alegorías, háblanos con claridad. Y vean la claridad con que Jesús presentó su misión en el versículo 28 del capítulo 16. Quisiera pedirle a los niños, a los adolescentes, que escriban estas 4 frases, que presentan en una forma clara y precisa la misión de Cristo. Dice San Juan 16, 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Qué les parece?
Estaba con el Padre, vine al mundo. Aquí dice, estaba con el Padre, he venido al mundo. Pero ahora dejo el mundo y voy al Padre. ¿Y qué significado tiene para nosotros que Jesús haya venido? El versículo 14 del capítulo 1 de San Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué significado tiene para nosotros? Bueno, Él pagó la deuda. Solo la muerte de Él podía pagar la deuda. ¿Quieren ver en San Juan en el capítulo 13? Vamos a leer en el capítulo 13, porque hubo alguien que quiso morir en lugar de Él. En el capítulo 13, versículo 36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Y saben? Qué bueno que Jesús no le hizo caso. ¿De qué nos hubiera servido a nosotros la muerte de Pedro? La muerte que necesitábamos era la muerte de Cristo, nuestro amante Salvador. Era para que Jesús le dijera, mi vida pondrás por ti. No, yo soy el que voy a poner mi vida por ti. Ese es el significado del texto que acabamos de leer en San Juan 16, 28. Dice, yo estaba con el Padre y vine al mundo. ¿Qué significado tiene para nosotros? Pues es nuestro Salvador. Él participó de la muerte que es la paga del pecado. La muerte que nosotros sufrimos aquí en la tierra no es ahora la paga del pecado, es una consecuencia del pecado. Pero yo he estado en el lecho del dolor, en el lecho de muerte de muchas personas, incluyendo mis padres. Y qué gozo en cierto modo para nosotros, qué tranquilidad, qué paz, verlos morir con la confianza puesta en Dios. Hasta pueden repetir moribundos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa no es la muerte que es la paga del pecado. La muerte que es la paga del pecado la sufrió Cristo. Solo. Incluso en la cruz exclamó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la muerte que es la paga del pecado. Y ese significado tiene que Jesús haya dicho, estaba con el Padre y vine al mundo. Y ahora, ¿qué significado tiene para nosotros el hecho que Jesús completó la frase diciendo, ahora me voy del mundo y estoy con mi Padre? ¿Qué significado tiene para nosotros? Vamos a buscar en otro escrito de San Juan. Vamos a ir a la primera carta de San Juan. Y vamos a leer en el capítulo 2 y el versículo 1. Este es el significado que tiene, que Jesús esté con el Padre, con Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese significado tiene para nosotros que Jesús del mundo se haya ido con su Padre. Por eso, repito, para los niños, para los adolescentes, para todos, esta declaración clarísima de Jesús y su misión: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Por eso es tan importante la oración. Yo les quiero invitar a mantener nuestra comunicación con Dios a través de la oración. Es nuestra plataforma virtual. Fíjense que ahora con la pandemia nosotros seguimos dando las clases a los estudiantes a través de la plataforma virtual y nos encontramos con ellos en reuniones sincrónicas y los maestros les dan la clase al grupo, una plataforma virtual. Pues siempre hemos tenido, por la gracia de Dios, la plataforma virtual de la oración. Podemos hablar con Dios en cualquier momento. A principios de semana me llegó un mensaje: se cayó la plataforma Zoom en todo el mundo. Es un desastre. Pero están tratando de arreglarla. Era el día en que los niños en México regresaban a clases. Pero ¿saben qué? La plataforma virtual de la oración nunca se cae. Por eso, a través de la oración, no perdemos de vista a Cristo. Y vean lo que dice los pasajes, capítulo 16, versículos 23 y 24. Esto es muy importante para que lo consideremos. En aquel día, es la instrucción de Jesús a sus discípulos, en aquel día, no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Qué importante es que nosotros leamos su palabra y nos aproximemos a Dios en oración para no perder de vista a Cristo. Les quiero invitar a que miremos esta perspectiva desde el pensamiento de San Pablo, en una carta que él escribió a los cristianos de Filipos. La conocemos como la carta a los filipenses. Se la recomiendo de manera especial. Yo he dicho y les repito, parece ser que esta carta San Pablo la escribió en sus momentos de mayor intimidad con Jesucristo. Hagan de cuenta que San Pablo fue a visitar a Jesús a su casa y estaban platicando, ¿dónde les gusta? ¿En el estudio allí con Jesús? ¿O en la recámara o sentados a la mesa? Desde esos momentos de mayor intimidad con Jesús, San Pablo escribió esta carta. Y quiero que lean en el capítulo 4, y vamos a leer versículo 4 en adelante. Regocijaos en el Señor siempre. Filipenses 4, en medio de la crisis, regocijaos en el Señor siempre, la seguridad que nos proporciona Cristo. Por eso dije al principio, de aquí en adelante no lo vamos a perder de vista. Otra vez digo, regocijaos. Y dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres.
El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Qué pensamiento tan desafiante! En el momento en que ponemos la petición delante de Dios, en ese momento le damos gracias, porque tenemos la seguridad de que nos escucha y que atenderá nuestra más importante necesidad. Y dice San Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como dije, de aquí en adelante no perderemos de vista a Cristo. Fíjense que mi papá fue para nosotros un gran ejemplo. Nosotros somos una familia grande, numerosa. Somos 13 hermanos. Mi mamá mantuvo un ambiente espiritual que nos condujo a Cristo. Y mi papá siempre fue un gran ejemplo para nosotros, un gran ejemplo, en todo sentido. Era un gran maestro, un gran profesor, muy reconocido, un gran orador, un gran padre cariñoso. Con decirles que él prefería mantener su oficina de supervisor escolar en la casa. Él podía tener su oficina en otro lugar, pero la tenía en la casa, a la entrada de la casa. Siempre estaba con nosotros, era muy cariñoso. Pero no había aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Y mi mamá oró por él. 37 años oró por mi padre. 37 años. Oraba en la mañana, en la tarde, nosotros la escuchábamos. Ella pedía por el corazón de su esposo. Recuerdo que me invitaron para dar una semana de oración en el lugar donde nosotros somos, en el estado de Sinaloa. Mi papá asistió a todos los cultos, todas las noches. El sábado muy temprano, mi mamá me dijo, hijo, me despertó, tu papá se quiere bautizar. Y yo corrí a su recámara. Le dije, papá, ¿es cierto que te quieres bautizar? Y él me dijo, sí, antes que sea demasiado tarde. Y ese día tuve el privilegio de bautizarlo allí en el río que pasa por la orilla de la ciudad del Fuerte Sinaloa. Lo único que mi papá nos dejó fue este libro, esta es su herencia, es su diario. Mis hermanas lo pusieron todo lo que él escribía en sus libretas en la computadora. 5 años después de su bautismo, a mi papá lo atacó el cáncer. Y el día que le dijeron que tenía un cáncer que era final, yo estuve presente y quise saber lo que escribió en su diario esa noche. Y escribió, el doctor Cano me dice que la etapa que sigue en mi existir tengo que vivirla cargada de filosofía. Yo estoy en manos de Cristo. Eso escribió ese día, 18 de diciembre de 1991. Hace una gran diferencia aceptar a Cristo. Y mientras Hugo Jean canta esta noche, yo quiero invitarte a que te entregues a Cristo. Es el día de tomar una decisión por Él. Y de aquí para adelante no quitaremos
nuestra vida de Cristo. Que Dios los bendiga.